que es el propósito por el cual Dios nos dejó una Biblia o la Escritura, un testamento y un Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver el propósito por el cual tenemos la Escritura aquí en la tierra. Hace 8 días vimos el propósito de Dios para el hombre y vamos a ver hoy el propósito que tiene la palabra de Dios, la Escritura o la Biblia o el Testamento, ese libro que Dios nos dio. Y vamos a leer ahí en Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que ya algunos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos las gracias por tu palabra. La verdad, ahorita también estábamos entonando esta alabanza a Dios y escuchábamos, Padre, que tu palabra siempre estará con nosotros. Si estuviéramos como niños hambrientos, si estuviéramos naufragando, si estuviéramos en peligro de muerte, en tribulación, en enfermedad, en angustia, tu palabra siempre estaría con nosotros y tú estarías siempre con nosotros, Padre. Te rogamos que en este día nos des esa convicción de por qué estamos aquí en la tierra y pongas en nosotros la convicción de por qué estamos reunidos hoy, Señor. Y por qué somos cristianos y por qué leemos tu palabra y por qué nos congregamos y por qué escuchamos tus predicaciones y por qué te cantamos y por qué te alabamos y por qué queremos adorarte. Pero pon exactamente, yo te ruego, Dios, que con tu Espíritu Santo pongas esa convicción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras versiones o en el original, según los estudiosos, dicen que toda la Escritura es respirada por Dios, o sea que respira. Por eso la palabra de Dios en nosotros produce vida, un aliento de vida. Que yo les he comentado que a veces no sabes ni cómo ocurren las cosas, pero hay algo que pasa. Por más mala que sea una persona, o por más rejega que diga yo, un día la palabra de Dios va a hacer algo ahí que te va a transformar, que nos va a transformar. Pero ¿por qué es importante enseñar la palabra tal y cual sale del corazón de Dios o tal cual sale de aquí de la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que comprender nosotros con exactitud todo el propósito por el cual Dios ha dejado la palabra aquí en la tierra. Fíjate, pero es importante entender que nada, incluso lo estuvimos cantando ahorita, nada es tan perjudicial para el ser humano. A lo mejor ni siquiera la pobreza, miren, también viene a congregarse. Ni siquiera la pobreza, ¿verdad? Ni siquiera el dolor o la enfermedad, ni la carencia económica, ni siquiera relaciones rotas por algún motivo, ni siquiera un divorcio puede ser tan perjudicial como el pecado. Al menos que el divorcio venga por el pecado, sí te perjudica, pero te puedes arrepentir y lo que tú quieras. Pero lo que perjudica más al ser humano y al cristiano tiene que ver con el pecado. No hay nada que te perjudique más, ni la enfermedad, ni el dolor, ni siquiera una cucaracha que va pasando por allá.
te perjudica tanto, ni siquiera nada en lo absoluto el ser agredido por otra persona o que hablen mal de ti, nada te perjudica tanto como le perjudica el pecado al ser humano. Por eso, el, el ende de escuchar bien la palabra de Dios y de enseñarla bien, ¿verdad? El entender que estamos aquí, ahorita reunidos, pero no para escuchar una historia bonita, porque nos podemos reunir para ver una película y para comer palomitas, o podemos ir al cine y decimos, oye, qué bonita película, o qué bonita novela, ¿no? A mí me encantaba en aquellos años, me acuerdo que veía una novela que era con Bibi Gaitán y me gustaba mucho verla, ¿no? Yevir, ni siquiera me pusiste atención, ¿verdad? Esperaba que pusieras los ojos así, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? La llegaste a ver conmigo. Entonces, veíamos esa telenovela y nos gustaba esa telenovela, pero pues nada más nos gustaba porque no participábamos de esa telenovela. Nos gustaba la historia. Y hay historias que nos gustan de televisión o hay series que nos gustan. Por ejemplo, la última que vimos, muy buena, que creo que nos duró como un año, fue una que es La Lista Negra. Y nos emocionaba en qué era terminar. Pero yo no estaba adentrado en esa historia como participando, como participaban los actores o participaron. Nos deja un buen sabor de boca, pasas un momento bueno con la familia, bonito, te distraes, te ríes, te emocionas, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta ver las películas en blanco y negro. Tienen algo especial, chistosas, ¿no? Y ya hay pequeños videitos por ahí de unos que son los tlaxcaltecos, no sé cómo se llama, o Madaleno y el otro no sé qué, y me da risa, simplemente me da risa, ¿no? Pero la escritura no es para que te dé risa, o no es para que me dé risa, o no es para pasar un momentito feliz y con mis hermanos y comerme un pastel y comer con ellos, es parte, pero no es para eso. Fíjate, hay un propósito especial y el propósito es que el ser humano, entre otras palabras, deje de pecar. O sea, ese es el propósito principal, que el cristiano deje de pecar, que obedezca a Cristo, que viva una vida santa. Y eso es adoración. Eso tiene que ver con la adoración, aunque la alabanza, el cantar, todo esto es parte, pero hay una verdadera adoración que tiene que ver con la santificación del ser humano, el apartarse del pecado, el obedecer a Dios, el obedecer a Cristo. Y esto tiene que ver con una vida transformada, porque nada te va a hacer daño, la verdad. Yo ahí me voy a trotar al bulevar y yo veo, yo no sé si les ha tocado ver, hay muchos que viven ahí, muchos indigentes, que abajo donde cualquier lugar está hecho para ellos. O sea, una alcantarilla, lo nuevo que he visto que hay un registro como donde hay algo de la comisión, o sea, algo así, de 1 metro por 2 metros, y ahí he visto a una persona que allí se duerme, como que él mismo hizo ahí de tal manera que hasta tiene un candadito ahí, con un cartón, y ahí lo veo. O sea, a mí no me gusta vivir así, yo creo que ni a ti tampoco, y no está bien tampoco que no se quiera superar, pero ni aún así puede perjudicarle algo tanto al ser humano como el pecado. Y yo he platicado con algunos de ahí con la intención de llevarles el evangelio y dicen, no, pues es que aquí agarro unas latitas, las apachurro, las vendo
me compro mi botanita ahí en la tienda, mi cervecita, y soy feliz. Nadie me manda, nadie me dice lo que tengo que hacer. Y se meten ahí al mar y yo los veo que andan ahí charoleando y pues para sacar algo, ¿no? Y ahí viven. No me gusta vivir a mí así, pero a lo que voy es que nada perjudica al ser humano, ni la enfermedad, ni la carencia de algún tipo o relación rota o que los hijos se vayan muy lejos, como lo que tiene que ver el pecado. Dice, en griego dice, toda la escritura es respirada de Dios, o sea, de Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en rectitud, para que completo pueda ser el hombre de Dios para toda buena obra, enteramente preparado. O sea, tiene como que lo mismo, pero un poquito diferente ahí. Dice, para que completo pueda ser el hombre de Dios preparado para toda buena obra. Entonces, cuando te habla de que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en rectitud, te está hablando de ciertos métodos que tiene la palabra de Dios para preparar a cada hombre en lo individual. Porque no solamente el mandamiento de Dios es para unos cuantos. La cosa que es que el mandamiento de Dios es que para cada uno de ustedes tiene que estar bien preparado. Tiene que estar bien preparado, pero la única manera que puede recibir una buena preparación es leyendo, escuchando la palabra, pero también respirándosela a otros o manifestándosela a otras personas. Es la única manera de que va a agarrar cierta práctica o viviendo la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de 4 métodos, 4 pasos que Dios nos ha dejado y dice, ok, la escritura es para que Gerardo sea enseñado, para que Gerardo sea reprendido, para que Gerardo sea corregido, para que Gerardo sea instruido. ¿Para qué? Para que él esté bien preparado, completamente capacitado, completamente equipado para toda obra, para todo propósito que Dios le demande. Para cuando sea demandada esperanza en Gerardo, él esté bien preparado. Entonces, para cada uno de nosotros. Entonces, son 4 medios que hay aquí y hay un propósito. Porque, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida si agarramos, por ejemplo, una enseñanza o una predicación como una linda historia? No, pues está bonita la historia. A mí me encanta la historia de David, de Goliat, la historia de Abraham, de Josué. No, hombre, de Gedeón, o sea, me impactan porque digo, ¿cómo Dios se movió en ellos? Pero ahora digo, a ver, no solamente fue para Gedeón la palabra. Oye, cuando tú te crees así como que no eres nada, como se creía Gedeón, dice Dios, varón esforzado y varón valiente. Entonces yo, ¿qué es lo que digo? Ah, caray, pues entonces ya tengo que actuar como un varón esforzado y como un varón valiente. Pero nada tiene que ver con que no sientas el miedo. La valentía para vivir la palabra de Dios o para cualquier otra cosa, no es la ausencia de miedo, la valentía, sino la valentía tiene que ver con cierta convicción que tienes tú del lugar donde estás parado. Por ejemplo, un soldado tiene miedo, pero tiene la convicción y dice, yo soy un soldado, para eso me paga la nación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar dispuesto a morir
porque yo estoy recibiendo un sueldo de la nación. Y no puedo decir que no voy a la guerra. Y no puedo decir que no voy para acá o para otro lado porque a mí se me está dando una orden. Y tengo que cumplirla con exactitud, sin demora ni murmuraciones. Simplemente tengo que cumplir la orden porque me la están dando. Pero usted puede ver que una persona dura 15 años en el ejército porque tiene una convicción de lo que, de para qué está ahí. Pero cuando no tiene la convicción de lo que está ahí, dura 3 meses o menos de 2 meses y se va. No, es que a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta hacer ejercicio, no me gusta aventarme de la alberca, no me gusta aventarme del paracaídas. Entonces le dices, vas para afuera. No tienes la convicción de lo que es un soldado, porque el soldado tiene miedo al aventarse del paracaídas, el soldado tiene miedo al aventarse a una alberca o tiene miedo a tener un enfrentamiento, ¿verdad? O ir a la guerra. Pero dice, tengo la convicción de quién soy y tengo que dar mi paso adelante a pelear. Por eso Jesús nos compara con un soldado, a nosotros, sus hijos. Y dice, vas a tener miedo, vas a tener vergüenza, te vas a sentir como que no estás capacitado para predicar el evangelio, para enseñarle a otra persona, para disipularle. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, aún con el miedo. ¿Por qué? Porque la convicción es decir, soy un cristiano y esto me está mandando Cristo que haga. Ahora, la convicción es que estás parado en un lugar. Un soldado, un oficinista, un empleado de tal lugar y dice, ok, yo estoy recibiendo un sueldo por esto y hay cosas que no me gustan hacer, como limpiar un baño, ¿no? Como hacer un inventario, como trapear porque aquí se nos inundó. Ah, caray, pero te están pagando por hacerlo y tienes que hacerlo. No me gusta hacerlo, no, pero tengo la convicción de que es mi trabajo. Sí me voy explicando de que la importancia que tiene al que seas un hijo de Dios, la importancia que tiene que recibas la palabra y que, como veíamos hace 8 días, no seas un oidor olvidadizo, ¿verdad? Estamos, sí hay una alabanza, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta ahorita. Pero esa fiesta, con esta fiesta, tienes que ir más adelante, la tienes que transmitir durante toda tu vida. Fíjense, en la versión en inglés de las buenas nuevas, no lo digo en inglés porque a mis hijas les va a dar risa, pero dice, para que la persona que sirve a Dios esté totalmente calificada y equipada para hacer toda clase de buena obra. El propósito de la Biblia o de la escritura o de ese manual de vida que Dios nos ha dado específicamente es el cambio de nuestro carácter, perfeccionarnos, madurar y completarnos, reemplazar la vida que tenemos por una diferente. Es reemplazar la vida, un cambio de vida. Que, ay, ya llegó el gritón de la casa, ¿no? Pues ahora, como ya escuché la palabra, tengo que cambiar. Ay, que ya llegué y me siento para que mi mujer me sirva y, oye, que mi café, mi coca, mi pan, mi leche, mis huevitos revueltos. No. Ahora, como yo ya cambié, yo ya tengo que llegar y llevarle su juguito o hacerle su chocomil. O sea, cosas que te pongo como ejemplos sencillas, pero tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio de actitud. No es una linda historia, y te voy a estar tocando esto, no es una linda historia la Biblia. Tenemos que cambiar el carácter y la conducta, y tenemos que cambiar la convicción. Pero esto no es solamente para que tú lo sepas.
sino que tenemos que enseñarle a otras personas. Fíjate, vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento que se ven y se repiten. ¿Cuál es el propósito de la Biblia, de la palabra, de todo? Que el principio es que tengamos un cambio de vida. Y la verdad, yo platicaba en la mañana poquito así, poquito con Omar y le decía, es que mira, la convicción que tenemos nosotros es muy importante porque ya sabemos y ya digo, estoy luchando con situaciones de mi vida, pero ya tengo la convicción. Ese es el paso número uno, que yo tenga la convicción de que quién soy en Cristo Jesús, de que hace 8 días yo les decía, ok, soy su hijo, soy su heredero, soy un rey, soy un sacerdote, soy un príncipe de su pueblo, pero tengo que tener esa convicción de cómo es Jesús, ese príncipe de su pueblo, ese hijo de Dios, y tengo que imitar lo que hizo Cristo. Aunque no tengo que ir a la cruz específicamente, o sea, literalmente, pero sí tengo que de alguna manera llevar mi cruz si lo quiero seguir a Él. Tengo que tomar mi cruz cada día y seguirlo a Él. Y ya hay diferentes tipos de cruces que tenemos que llevar cada quien. Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque tenemos que enseñarle a las demás personas, pero tenemos que enseñarle los mandamientos de Jesús. Pero aparte de todo, no es pura letra, pura decirle, oye, es que tienes que memorizar, tienes que aprender, aunque es importante, sino que la persona tenga la convicción de para qué es esto, ¿verdad? No, acuérdate, no es una linda historia la Biblia. La Biblia es un manual de vida. La Biblia te dice cómo puedes ser un buen ciudadano, un buen gobernante, una buena mamá, un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, un buen vecino. Todo eso te dice. Pero no nos lo dejó Dios como que para que tengamos información. El problema que hay veces que nos llenamos información, 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 pero nada más es información. Y esa información no quiere Dios que la tengas nada más ahí en el cerebro, sino que la eches a andar, que la apliques, que la apliquemos a nuestra vida, que no estemos llenos así como que de muchas cosas y sin aplicarlas, ¿no? Yo me acuerdo mi primer libro que leí, que me acuerdo, yo no sé si alguien lo leyó por allá por el 80, que se llamaba Un sitio en la cumbre. Y decía, sí, tú puedes y cambia tu mentalidad y que puedes subir el cerro, pero y que puedes hacer esto, puedes estar apto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Y yo decía, sí, y sí, yo quiero cambiar, yo quiero ser una mejor persona, pero nunca me cambió eso. O sea, me motivaba. Y ya hay muchas prédicas que pues son simplemente motivacionales, ¿verdad? Ahorita podríamos estar nosotros aquí gritando, Laura, eres una hija del rey. A ver, Laura, Dina, son unos hijos del rey. Y diga amén, y sí, yo soy. Y abra los brazos así para que reciba bendición hasta que sobre y abunde y venga para imponerle manos y todo eso. Y usted pudiera decir, oye, qué padre, la motivo. Miren, hasta despertó Laurita. O sea, todo esto puede ser muy motivacional y que usted ahorita que se vaya, el ángel de Jehová va a acampar alrededor de usted. Le voy a decir una verdad, que sí va ahí. Pero si yo me dedico a todo esto y si usted le habla solamente esto a las personas, van a salir bien motivadas. Es más,
yo motivaba a mis soldados bien padre, ¿no? Llegaba como con michas y con queso y les daba y comían y bien rico. No, este comandante es de fibra, ¿no? Así es la manera de decirlo. Pero nada más quedaba en una motivación. Cuando los arrestaba, ahí se acababa el comandante de fibra, ¿verdad? Ay, ya no, ya no, ya. Es gacho. Pero aquí, aun cuando a usted le ocurran cosas, Dios es bueno. Fíjese qué tremenda situación. Ahorita incluso lo veíamos ahí en la alabanza que me encantó. Aunque esté como un niño hambriento, la palabra de Dios está aquí. Y aunque yo te esté en problemas, Dios está ahí. Y lo que Él hace, lo hace por una circunstancia, por una razón, ¿verdad? Veíamos hace 8 días. Las circunstancias nos acercan a Dios. O puede ser que nos retiren de Dios, pero las circunstancias son un método para que nos acerquemos a Dios. Entonces, la palabra de Dios no es para enseñarnos a hablar sin que se nos entienda o para ser elocuentes, ¿no? Ay, qué elocuencia tiene ese hermano. Habla en arameo. Si viera qué sabiduría tiene, se sabe el hebreo de memoria, se sabe el griego, se sabe el arañeo y todos esos idiomas raros se lo sabe. Pero véalo cómo vive perdidamente. ¿De qué le sirve conocimiento? Ahora, yo no te digo que no lo estudies. Estudia arameo, griego, lo que tú quieras, el hebreo, estúdialo. Pero a la par, pon en práctica el conocimiento. Si no lo pones en práctica el conocimiento, de nada te sirve que te lo sepas, ¿verdad? De nada me sirve a mí leer la escritura si no me esfuerzo a ponerla en práctica, si no tengo la convicción de que es el motivo por el cual nos dejó Dios la Biblia, si no entiendo que el propósito de Dios al dejarnos la escritura es que cambiásemos de vida. Si a la primera de cambio me enojo con la cajera, si a la primera de cambio me enojo con el que me ganó el carrito o como el que se me cerró en la mañana, ¿verdad? Que me hizo una trampa bien fea y ahí, y digo, ahorita lo voy a alcanzar, porque ese es el problema de cada día. Ese es el pecado de cada día. Es el pan de cada día que tienes problemas en el tráfico. Y digo, si yo digo, ahorita lo voy a alcanzar y le voy a decir sus cosas, pues no. La Biblia por eso nos dice, airaos, pero no pequéis. Y también dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, yo sí me enojé, pero me duró unos 3 minutitos y ya. El pecado hubiera sido que me le cierro más adelante y le digo sus cosas y porque estoy enojado. No, ahí es donde pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es el culto racional. Y eso es una transformación de toda la vida. Pero lo importante es que usted tenga la convicción que cuando caiga ahí en un errorcito diga, híjole, me arrepiento, pido perdón. Bueno, la Biblia es el manual de vida. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es el manual de cómo debemos de vivir la vida. Dice, o dijo Moody, dice, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Y también dijo Juan Calvino, dice, la palabra de Dios no es para enseñarnos a hablar sin que se nos entienda o para ser muy elocuentes y sutiles, es para reformar nuestras vidas, para que tengamos el deseo
de vivir como Dios nos manda a vivir, servir a Dios como Él nos manda que sirvamos, para eso es, ¿verdad? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, fíjate, aquí Jesús nos habla acerca de que el espíritu es el que da vida. A ver si me explico, cuando dice que la palabra de Dios o la palabra es respirada o la escritura es respirada de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque una persona cuando ya no respira, ¿qué tiene esa persona? Está muerta esa persona. Por eso dice que el espíritu, o sea, cuando un cristiano está respirando o está recibiendo la palabra, haga de cuenta que está recibiendo ciertos nutrientes, ¿no? Porque cuando nosotros comemos algo físicamente, o sea, que tenemos que tener un equilibrio, aunque a veces no lo tenemos. Yo me cargo mucho a los carbohidratos, no puedo dejar el pan, las galletas, no las puedo, eh, y el café, es lo que más, es lo que uno siempre come, ¿no? Pero dice, tienes que tener un equilibrio entre toda esa comida, la proteína, los minerales y todo eso que tienes y te sientes fortalecido, ¿verdad? Ahora, cuando tú lees la palabra de Dios, dice que está produciendo vida, pero cuando la estás ahí con esa convicción, estás produciendo vida, vida, pero vida espiritual. Lees la escritura y dices, aquí hay vida, está respirando vida. Es el soplo de Dios, es el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso muchos se agarran de ahí de que le soplan al micrófono y reciba, ¿no? La palabra. O sea, eso está todo chueco, ¿no? Cuando le hacen reciba, o sea, cosas que no tienen nada que ver con esto. Te está hablando de la palabra, que leas la palabra, que tengas la convicción de para qué es la palabra. No que le estés soplando y aventándoles como ese respirar. No, eso no es. Porque acuérdate, el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, pero también al hablarte yo del Nuevo Testamento, te estoy hablando del Antiguo Testamento, porque desde el inicio ahí estaba Jesús, ahí estaba la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Las palabras que habla Cristo son espíritu y son vida. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra, pero ¿qué quiere decir asidos de la palabra de Dios? La palabra asido, yo la voy a ver como cuando en una ocasión me tocó ver a un perro que le robó a un amigo una pechuga. Por más que le pegaron a ese perro para que soltara la pechuga, no la soltó. Y por más que le querían abrir, o sea, asió bien esa pechuga, esa carne que no se la pudieron quitar. Pero ¿qué quiere Dios? Aquí nos dice Filipenses, asidos de la palabra de vida. La verdadera vida tiene que ver con una eternidad. Esta vida tiene que ver con una eternidad. La palabra que él dice, la vida eterna, no es temporal, sino que tiene que ver con una eternidad. Una eternidad en un lugar glorioso donde ya no vas a tener necesidad de nada, al menos es lo que dice la Escritura. Donde cómo son las calles en la Nueva Jerusalén. Comparado a una vida terrenal,
O comparado, ¿sabes qué? A irte al infierno, porque la verdad, mi Biblia sí habla de un infierno. Muchos dicen que el infierno está aquí en la tierra, pero no, también en la vida eterna hay otro infierno. Y dice, ¿por qué no habla? O sea, ¿por qué, ¿por qué puro Jesucristo? ¿Por qué incluso hasta dejamos las tareitas por ahí, no? Lea la tarea y contéstela en los discipulados. Porque tenemos que asirnos de Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra, es el verbo hecho carne, es nuestro alimento, es nuestra comida, es nuestra bebida, Él es el pan de vida. Entonces, por eso decimos, si tú le conoces a Él, como dice Juan 17:3, esa es la vida eterna. Si te dejas de alimentar de Jesucristo, de su palabra, te vas a morir espiritualmente hablando. Por eso siempre hacemos hincapié, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Ay, es que hermano, puro Jesucristo. Una predicación, una enseñanza, si no lleva a Jesucristo en medio, es ¿una qué? Una información solamente. Si no metes a Jesucristo en medio cuando tú le enseñes la palabra a alguien, olvídate, eso es una información. Tienes que hacer que Jesucristo, la palabra de Dios, llegue, como dice la Escritura, hasta partir el alma, las coyunturas, las vísceras, los tuétanos, porque eso es lo bueno, lo que penetra, lo que te duele. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, eso es lo que nos debemos de aplicar. Jesucristo. Si tocas un tema del Antiguo Testamento, de en donde temas para hablarle a alguien, a un compañero, tienes que caer en Jesucristo. Siempre Jesucristo es la esencia. Porque de verdad, todas las personas te dicen gracias a Dios, pero cuando tú les dices, es que Jesucristo, hay un impedimento ahí. ¿Te has dado cuenta? Como que no todas las personas quieren aceptar a Cristo. El que cree en el Hijo tiene que la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. El que honra al Hijo, honra también al Padre. Las palabras que tenemos aquí de la Escritura son espíritu y son vida. Al menos a mí, en toda mi vida, lo que más me ha perjudicado es el pecado. Claro, vamos avanzando, pero desde aquellos tiempos yo me di cuenta y ahorita medito y digo, esto me ocurrió por el pecado, esto me pasó por el pecado. Ni siquiera, mira, yo viví de verdad de niño, fui feliz y a veces con un pan en la mañana, con otro a mediodía y con otro en la noche. No tenía juguetes tampoco, como los que ahorita yo veía al niño, un niño de allá de Colombia, que estaba en su moto pasando las montañas. Y he visto cierto desarrollo en ese niño, en su bicicleta, cómo le han dado así. Y yo digo, no, hombre, yo me hubiera vuelto loco, ¿verdad? Mi caballito era un palo de escoba y el tendedero pues lo agarraba ahí, ¿no? Pero fui feliz, muy feliz en mi niñez. No tuve complejos, de verdad. Me acuerdo los calzoncitos que traía, ¿no? Que me los hacían allá. Y mi mamá, no, pues el pantalón es para el domingo. Y así andaba yo, pero era yo feliz. No, no había complejos, pues, ¿no? De nada. Pero cuando creces y empieza a entrar el pecado, me di cuenta que eso fue lo que me perjudicó. Me perjudicó la salud física, la salud mental y todo. Claro que en un tiempo la salud espiritual o la salud del alma, pues estabas muerto en delitos y pecados, no me daba cuenta. Nada más me daba cuenta de mis
frecuentes dolores de estómago, de la cabeza. Ay, Dios, mañana no lo vuelvo a hacer y volví a caer otra vez en lo mismo. Eso era lo que ocurría. Pero Dios es fiel y Él va haciendo la obra. Entonces tenemos que estar asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice el apóstol Pablo, ni en vano he trabajado. Pero tú te debes de asir de la palabra, no que dice allá el otro libro o el libro que nos dejan por acá y por allá, no, la palabra. Porque el mundo está cada vez más permisible. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que te permite el mundo o lo que te está diciendo Dios que hagas? Hechos 5:20. Dice, id y puestos en pie en el templo y anunciad a todo el pueblo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, o sea, de la vida eterna. Y primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué le digo que lo más importante es Jesús, 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 Jesús? Porque el mismo Isaías lo dice, los profetas, Jeremías, David en los Salmos están hablando de Jesucristo, están honrando a Jesucristo. He aquí que vendrá un hijo, será concebido y dará a luz una virgen y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Están hablando de Jesús. Con esto le quiero decir que no me estoy enfocando en que solamente lea el Nuevo Testamento o los Evangelios. No, porque lo que era desde el principio era Jesús. La palabra, el verbo. Entonces, lo que era desde el principio, o sea, Jesús, lo que hemos oído, Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, Jesús. A mí me dicen, oiga, pero ahorita ya no vemos a Jesús. Pues fíjate que sí lo podemos ver. ¿Cómo lo vemos? A través del necesitado. Ahí estamos viendo a Jesús. Cuando lleguemos ante el trono de Él, Él va a decir, a ver, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo? ¿Cuándo te di de comer? Ah, pues mira, cuando estaba una persona ancianita por allá que tenía hambre, llegaste y me llevaste comida. A mí me lo hiciste. Cuando fuiste al hospital ahí a orar, ahí oraste por mí, porque oraste por uno de ellos. Cuando fuiste a la prisión, fuiste a visitarme, ahí me viste. Entonces me viste a través del preso, a través del necesitado. Él se identifica con cada una de esas personas. Entonces, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El verbo de Cristo, el verbo de vida te está hablando de Cristo. Pero esto desde un principio. Todo este plan del Salvador ya lo tenía Dios desde el principio. ¿O tú crees que a Dios le falló el método? ¿Tú crees que a Dios le falló el método y que dijo, me agarraron descuidados? Como cuando descuidas a tu hijo y se corta. Como cuando descuidas a tu hijo y tiene un accidente por ahí. O sea, seguramente Dios se descuidó y dijo, híjole, aquel hombre que es hijo de Dios se metió con uno de los hijos de los hombres. Como dice ahí, ¿y saben qué? Ya aumentó la maldad. Me dormí y ahora ¿saben qué? Lo que voy a hacer es que los voy a destruir a todos con un diluvio. Pero para la siguiente me voy a poner abusado, que no me agarren descuidado. ¿Usted cree que así dijo Dios? No. Desde el inicio, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pasado, presente y futuro, Él todo lo sabe. Pero todo esto nos lo ha dejado para nuestra enseñanza. Acuérdate,
a todos los que escogió desde antes, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía y sabe de tus errores. No ha pasado nada desapercibido ante él. Hechos, bueno, ya se lo leí. Juan 10:10 dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y esa vida, pues es por medio de la palabra, adquirimos vida. Y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, he venido para que tengan vida. Y de veras que es vida. Él no dijo, no, pues yo voy a ir para que tengan cierta información de lo que aconteció en aquellos años, de lo que aconteció en Génesis, Éxodo, Levítico, y que vean todas esas historias, lo que le ocurrió a Abraham, lo que le ocurrió a Adán, a Eva, lo que hizo Caín y lo que hizo Abel. Les voy a dejar ese libro de información para que ellos sepan qué fue lo que aconteció. Sino que así como Caín tuvo consecuencias y Adán tuvo consecuencias, dice, a ver, por el pecado de un hombre, Adán, todos vivimos una consecuencia. Pero ahora, por un justo que es Jesucristo, todos también tenemos una recompensa eterna para todos aquellos que creemos. Entonces, no nos la dejó como información. No dijo, se las dejo para que tengan información, sino para darnos vida. Luego, dice el propósito, cuando yo le hablo a una persona o tú le hablas a una persona, porque te digo, no es nada más para que nosotros la tengamos, dice, ¿cuál es el propósito de ese mensaje? Porque de verdad, mire, yo le digo porque yo lo pasé. Si usted lo ha pasado o lo está pasando o para que no le llegue a pasar, a veces cuando le predicamos a alguien la palabra de Dios es porque alguien nos dice o nos impone. Hace unas semanas o meses que se acuerdan que vino el Ricardo a compartirnos y dijo, pues yo lo agarré, me dio risa porque dijo, miren, hay sillas vacías. Y yo dije, bueno, para que no hubiera habido sillas vacías, pues hubiera sacado 10 y así todas estarían llenas, ¿no? ¿Sí me explicó? Pero no se trata de las multitudes, aunque qué bueno que se llene y que haya 1,000 o 5,000, ¿no? Pero si no tenemos la convicción ¿de qué sirve? Yo recuerdo que hace un tiempo estuvimos, y yo no sé si le tocó a Tomás y a Mónica en un lugar, que había 2 reuniones, pero nos sacaban, y lo digo con todo respeto, nos sacaban en intermedio de esa reunión y vayan y agarren, esto se debe de llenar. ¿Les tocó? Pero, ¿qué convicción había ahí de que el ego de una persona, el ego de una persona de ver todas las sillas llenas? Y perdónenme si a lo mejor, ¿no? Pero a veces es el ego que todos tenemos. Yo lo tengo. Y quiero que sepas que a lo mejor tú lo tienes en otra área, no sé, pero es bonito que veas que hay mucha gente, eso es bonito. Cuando hablo de ego, no hablo que hay, que es la perdición, es que nos gusta, le gusta al ser humano. Entonces, nos íbamos por ahí y ya acarreábamos a alguien de por ahí. Creo que también le tocó a Omar, nomás que está bien calladito. Bueno, yo a lo que voy es que a lo mejor en ese tiempo no sabíamos, ninguno de nosotros, porque pensábamos que era lo correcto y llegábamos con el pastor. Mire, don X, aquí están los dos míos. Aquí están los dos míos.
Ay, el pastor me volteó a ver porque le traje dos. Y no es eso lo que debe de ser. No es que esté lleno el lugar. Mira, lo importante que sí es uno, que de veras se arrepienta y que tenga la convicción, ¿eh? Y que se disipulen. Mira, yo tuve dos hijas nada más. Tuvimos, ¿verdad? Y o sea, para sacarlas adelante. Imagínate, si yo hubiera tenido como mi familia, que unos tienen 7, otros... ¿Para qué quieres llenar un lugar si ni siquiera los vas a conocer? Es bueno tener un lugar, pero tener también un sistema en que digas, a ver, cada quien sepa aconsejar, que haya buenos diáconos, buenos obispos que sepan como conforme a lo que dice la escritura, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, sensatos. Pero si no los tienes, pues ¿para qué? Vas a tener 5,000 y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No neófitos, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y es lo primero que ocurre, ¿no? Que le das un hueso de líder por ahí a alguien y ya, ¿y de cómo va a ser? ¿Cuánto me va a tocar la ofrenda? O de los diezmos, pues cuánto llegó, móchate, ¿no? Usted piensa que lo estoy diciendo así porque, ¿no? El propósito de la enseñanza nos lo dice aquí, o de la predicación, en Efesios 4, 11, 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primero, o sea, tenemos que tener la convicción de que tenemos que estar preparados. Por eso somos poquitos, porque los poquitos que hay están bien preparados, ¿verdad? Tanto los de Vargas como los de aquí. O sea, para toda buena obra le echan fibra, se ponen en su papel y está bien. Pero imagínate que ahorita nos diga Dios, les mando 5,000, ¿qué vamos a hacer con ellos? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esto de llegar a la altura del varón perfecto, otra vez, no te voy a decir que seas una persona perfecta, ni que yo estoy hablando de una perfección, pero sí tengo que tener la convicción y de decir, ok, pues tengo que hacer lo mío. ¿Qué aprendí el día de hoy? Eso lo voy a poner en práctica. Eso lo voy a poner de práctica. No es que me quede y diga, oye, qué padre, iba bien triste y salí bien alegre. O sabes qué, estaba deprimido, pero me hablaste la palabra y sucedió algo grande. Primera de Timoteo 1 del 5 al 7 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bueno, ahora todo esto es importante, pero lo más importante es que al leer, al leer la escritura, yo tenga una aplicación práctica como la aplicación práctica que me ponen en la escuela.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante si ya lo sé? Yo decía, hay lugares donde, en los que yo estuve, por ejemplo, en el trabajo o en el ejército, ¿por qué aprendes? ¿Por qué te grabas todo aquí? ¿Por qué? Porque sabes que las sanciones están al día. ¿Ya me despeiné? Ah, ya traigo el pelo largo. ¿Por qué? Porque las sanciones están al día. Siempre estás estudiando y si incurres en una falta, pues te llega la disciplina. Pero aquí como Dios se tarda en que la disciplina llegue, pues entonces decimos, ay mañana, mañana, hoy voy a aventarme estas vacacioncitas espirituales y ya mañana. Entonces aquí la aplicación práctica es que yo tengo que ser como Cristo, un imitador fiel. Tengo que pensar como Él otra vez. Tengo que pensar, hacer, sentir lo que hace Cristo. Para poderlo hacer yo también. Para ver a las personas como Él las ve. Para compadecerse de ellas como Él se compadece. Para pasar desapercibida la ofensa, que es en lo que luchamos. Esa es la aplicación práctica que yo debo de tener para mi vida, pero que también les debo de decir a las personas. Acuérdate, ya para finalizar, esto no es una historia bonita. Se trata de cambio de actitud, de cambio de vida, de cambio de carácter. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la gran bondad que has tenido para nuestras vidas en este día. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, mi Dios, que seas tú hablando cada día a nuestros corazones, a nuestras mentes, que seas tú el motivo por el cual estamos aquí reunidos, que seas tú glorificado, que seas tú honrado, que seas tú el entusiasmo por el cual nos movemos cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.